Este increíble tren es tragado por el tiempo y aparece en el pasado. Desde su creación el mundo está lleno de una historia fascinante, así como de eventos inexplicables que cada día nos invitan a cuestionar nuestra comprensión del mundo. En este video, te hablaremos sobre la misteriosa historia del tren que desaparece justo donde la realidad y lo inexplicable se cruzan. Estamos hablando de la desaparición del tren Zanetti, un hecho que ha desconcertado a investigadores y entusiastas durante décadas y que cada vez más nos invita a explorar lo desconocido. Todo surge en junio del año 1911, cuando la prestigiosa empresa ferroviaria Zanetti organizó un viaje inaugural para presentar ante Italia al tren más lujoso que había creado y el único que existía en esa época, el cual estaría destinado a atender a la clase alta y noble de Italia. Sin embargo, lo que comenzó como un día de celebración se convirtió en una misteriosa tragedia tras desaparecer para siempre. Para la llegada del anhelado día, ya se habían invitado a más de 100 personas quienes disfrutarían gratuitamente del largo paseo, acompañado de 6 empleados que disfrutarían de las comodidades y lujo del tren. El ferrocarril contaba con 3 vagones muy lujosos. Con respecto a la ruta, la misma iniciaba en Roma y se extendía por unos agradables y hermosos paisajes de la comarca en Lombardía. Incluía además atravesar uno de los túneles más largos de Europa, ubicado en medio de las montañas lombardas. Al final de este, lo esperaba una multitud de espectadores, quienes podrían admirar el paso del tren. De acuerdo con los registros de la empresa, las primeras horas de viaje transcurrieron con normalidad. Los pasajeros comían, bebían y disfrutaban plenamente de las comodidades de lujo que ofrecía el pulcro tren y la majestuosidad del paisaje. Pero la situación estaba a punto de cambiar para mal, por causa de un evento inexplicable. La intrigante historia empieza justo en el momento en el que el tren ingresa al túnel. Luego de esperar varios minutos, la multitud que lo esperaba ya se encontraban desconcertados y ansiosos. Lamentablemente se tuvieron que quedar con las ganas de apreciar el evento, pues el tren nunca más volvió a salir de aquel largo túnel. En efecto, el tren había desaparecido inexplicablemente. En ese entonces, ya nadie podría creerlo, ni podía salir del asombroso, y todos buscaban una respuesta: ¿qué pasó con el tren? Tras la inexplicable desaparición, las autoridades organizaron una minuciosa búsqueda por todo el túnel, creyendo que posiblemente el tren habría sufrido un desperfecto al ingresar al túnel, y por ende, se habría detenido en el camino. Pero para asombro de todos, no encontraron los rastros del tren ni de sus pasajeros. Por supuesto, absolutamente nadie estaba contento ni conforme con este primer resultado. Era imposible creer que habían desaparecido así nada más. ¿Cómo podía desaparecer un tren dentro de un túnel? En razón de ello, emprenden una segunda búsqueda, pero esta vez encontrarían algo aún más extraño. En esta oportunidad el equipo encontró a 2 pasajeros deambulando dentro del túnel, quienes se encontraban con algunas heridas, pero muy aturdidos. Una vez que son atendidos y que logran estabilizarlos, estos cuentan de lo que habían sido testigo. En ese sentido, los empleados describieron que, a los pocos instantes de entrar al túnel, oyeron un zumbido muy fuerte y, casi de inmediato, una espesa niebla cubrió por completo al tren. En ese momento, todos los pasajeros entraron en pánico y el miedo se apoderó de todos, provocando un completo caos en el interior. Sin embargo, ambos hombres lograron mantener la calma y, al contrario de los demás, decidieron saltar del tren. Es así que logran ser encontrados y no desaparecer junto a los demás. Aunque más tarde, tendrían que hacer frente a la enigmática realidad que los rodearía, la desaparición del tren y muchas preguntas que responder. La historia no termina allí. Ante la incógnita de dónde fue a parar el tren, tiempo más tarde aparecería un hecho aún más intrigante que definitivamente lo cambiaría todo. Al respecto, surge el descubrimiento de hechos que demostrarían que el tren no solo habría desaparecido, sino que además habría viajado en el tiempo, tras encontrarse registros de su aparición en una época hace más de 400 años en el pasado. Por lo que, el túnel podría haber actuado como un portal que conectaba 2 tiempos en la historia. Con respecto a esta teoría, estaba el testimonio de un monje de hace 400 años atrás quien había indicado haber visto un tubo de metal enorme llevando a personas extrañamente vestidas. Otro testimonio fue el de 1845, cuando un hospital mexicano aseguró haber atendido a 104 personas histéricas que llevaban ropas muy diferentes a la época. Pero, ¿cómo pudo haber ocurrido? Aún es algo incierto que los científicos no pueden responder. Pero hasta ahora, el tren de Zanetti es un enigma que desafía a la lógica y el tiempo.
Gracias por seguirnos y mirar este video, hasta la próxima amigos.